¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Augusto Arenas. Ya me conocen de otros videos. El día de hoy vamos a explicar un poquito cómo funciona este equipo, que es un tornillo deshidratador. Como sabrán, lo importante en una planta de tratamiento de agua residual que tenga generación de lodos, como es el caso de lodos activados, es muy necesario hacer la deshidratación del lodo que se obtiene como un subproducto del proceso biológico. Es muy importante hacer la deshidratación por lo que conlleva el hecho de sacar el lodo de manera acuosa, de manera líquida. Como sabrán, después de un espesador, normalmente la concentración que se tiene es entre 0.8, 1, 1.5% aproximadamente de sólidos en agua. Y después de la deshidratación estamos consiguiendo alrededor de entre 20 y 25% de sólidos en el agua. ¿Qué implica eso? Tener una cantidad, en un volumen que es 10 veces menor. ¿Qué implica eso? Tener una disposición, un costo de disposición que también es 10 veces menor. Me explico. Si por ejemplo tengo 1 metro cúbico de salida de lodo acuoso al 0.8 o 1% aproximadamente, voy a tener aquí como volumen a la salida solamente 100 litros. Eso quiere decir que estoy reduciendo de 10 a 1 la cantidad de volumen que yo tengo que hacer la disposición. Si quisiera hacer la disposición en estado líquido, tendría que contratar alguna EPS que pudiera hacer la succión desde el espesador de lodos y tendría que llevarse 1 metro cúbico. Con lo que eso implica, ¿no? El costo por metro cúbico aproximadamente de disposición en Lima están dando por los 170, 180 soles metro cúbico. En cambio, si yo lo saco como sólido deshidratado al 25%, entonces solamente voy a tener 100 litros. ¿Qué quiere decir eso? Que o puedo pagar 180 soles por 1 metro cúbico o puedo pagar 18 soles por el lodo deshidratado. Básicamente es el mismo costo de disposición, lo distinto es que una es en fase acuosa y otro es en fase sólida, ¿no? Entonces, vamos a hacer una explicación porque este equipo no es muy conocido en el país todavía. Lo que se usa normalmente son las centrífugas que se han estado usando desde mucho tiempo atrás, con los resultados muy buenos que se tienen, pero con costos de energía muy altos y con valores también de equipo muy altos. Este equipo usa normalmente aproximadamente un 10% de la energía que usa un deshidratador tipo centrífuga o decanter para el mismo volumen de lodo tratado. Entonces ya estamos hablando de una diferencia de energía mucho mayor respecto a las situaciones convencionales. Y las velocidades de giro también en este equipo son mucho menores que los deshidratadores. Si estamos hablando encima de 3.000, 4.000 revoluciones por minuto en una centrífuga o un decanter, aquí estamos usando más bien un motorreductor que llega a 8, 7, 10 revoluciones por minuto. Y con lo que conlleva también con el menor desgaste, ¿no? Este equipo no es muy usado todavía. Nosotros lo tenemos en una planta de tratamiento que está actualmente trabajando en Caraballo. Es una planta que está funcionando para tratar el agua residual de alrededor de 800 departamentos, donde ya usar un filtro prensa es demasiado complicado por la cantidad de tiempo que hay que invertir para hacer abrir y cerrar esos filtros prensa. En otro video vamos a hablar un poco de los filtros prensa también. Y ya se hacía necesario tener un sistema mecanizado para deshidratación de lodos. ¿Ok? Entonces, esa deshidratación de lodos en términos convencionales nos hubiera llevado a pensar en una centrífuga. Pero por el tipo de procesos que tenemos y el tamaño de la planta de tratamiento no se justifica usar una inversión tan grande. Entonces, una buena alternativa, porque el costo también es muchísimo menor que una centrífuga, es usar ese tipo de equipamiento que se llaman tornillos deshidratadores. Ese es el escenario en el cual nos vamos a mover y ahora vamos a explicar las partes del equipo. Vamos a hacer el recorrido del flujo para que se vea cómo opera este equipo, ¿no? Entonces, en esta primera parte, el lodo que viene desde el espesador o desde el tanque de lodos entra por aquí. Y aquí también hay una zona de inyección del floculante. Es necesario, como en cualquier sistema de deshidratación, echar un floculante para acondicionar el lodo. Entonces aquí tenemos una cámara de mezcla donde entra el lodo que viene del espesador, el tanque de lodos, con el floculante.
Y posteriormente a ello, aquí se ve que la mezcla entra a esta zona de aquí, desborda y por un sistema de vertederos cae hacia la zona del tanque de floculación. Ahí se ven unas paletas que son justamente las que están haciendo la floculación del polímero con el lodo, con la materia orgánica que se tiene que deshidratar. En esta parte de aquí vemos otra toma donde se pueden ver las paletas del floculador que se ven en la parte inferior. Y esto es accionado por un motor reductor que se ve en la parte superior del color plomo, el cual hace la acción mecánica para hacer la agitación. Entonces, aquí ya tenemos el tanque donde está el acondicionamiento del lodo. Tenemos una zona por donde entra el agua, que va a hacer también las labores de limpieza del tornillo, prensa. Y tenemos un punto para hacer alguna lavado si es que es necesario, ¿no? Y cuando quiero desaguar todo el tanque de floculación, tenemos por la parte inferior una válvula para hacer la descarga del lodo que queda acondicionado acá y que ya no se va a procesar. Entonces, una vez que tenemos el lodo acondicionado, pasa por este tubo y esta manguera y pasa hacia el corazón del equipo. El corazón del equipo es este juego de tornillo con unos discos. Entonces, en la primera parte lo que yo voy haciendo es un secado grueso, pero después en la parte final voy teniendo como una estructura cónica que se va disminuyendo hacia la parte superior. Voy haciendo el prensado del equipo, el prensado del lodo, ¿no? Entonces en la parte superior se ve que hay un tornillo para hacer el lavado en caso sea necesario y limpiar toda la parte de residuos que se puedan quedar. Entonces la magia sucede en esta zona de aquí. El lodo que está acondicionado se va deshidratando y va avanzando sobre el tornillo prensa hacia la zona final donde está un disco que está en la parte inferior, que se puede ver por aquí. Es un plato el que va haciendo la distribución y haciendo también la labor de retención del lodo. Entonces aquí, por esta zona de acá, ya cae todo el lodo deshidratado, como lo van a ver en otro video. Y el agua que sale de la deshidratación sale por esta zona de aquí y esta agua de aquí puede ir nuevamente a cabecera de planta sin problema, ¿no? O a alguna otra disposición, ¿no? Entonces todo este equipo viene gobernado por un tablero de control. Tenemos ya la zona del acondicionamiento del lodo, tenemos ya la zona de deshidratación franca y tenemos la zona de salida de lodo y tenemos la salida de agua producto de la deshidratación. Y esta es la zona del tablero de control. El tablero de control es muy sencillo. Tiene básicamente algunos relés y algunos contactores para arranque y parada de los motores que se ven aquí. Aquí solamente se tiene dos motores. Un motor que viene para las paletas de floculación y un motor que viene para mover el tornillo deshidratador. Y tenemos también un variador de velocidad, ¿no? Este variador de velocidad lo que va a hacer es justamente ajustarme la velocidad de prensado del lodo. Y eso va a depender de las características del lodo. Tenemos que ver en este punto de que es necesario hacer una prueba de jarras previa para ver qué polímero es el adecuado para el manejo de la deshidratación. Como ven, este equipo es muy sencillo. Los costos asociados también al equipo son muy distintos a los de un deshidratador convencional, pudiendo llegar a ser, yo diría, también entre un 20% aproximadamente los equipos convencionales, con las ventajas que corresponden. Sí, hay que decir de que la cantidad de polímeros que yo voy a usar es un poco mayor, porque es necesario tener una cantidad de sólidos a la salida que va entre el 20 y el 25% aproximadamente. Entonces, en ese aspecto, sí, el equipo deshidratador hace un mejor trabajo. Sin embargo, si nosotros ponemos un adicional de polímero, que puede ser tal vez un 10% más, entonces podemos lograr también un buen equipo, un buen lodo deshidratado. Bueno, sin más por el momento, me despido por esta ocasión.
En el video seguro van a ver algunas tomas también del equipo que ya actualmente viene trabajando en la planta de tratamiento, donde está operando con mucho éxito. Y tanto nosotros que estamos haciendo la operación propiamente de la planta, como los propietarios de la planta de tratamiento están muy contentos debido a que los costos de operación son adecuados para el tipo de planta que se tiene. Nuevamente, mi nombre es Augusto Arenas y nos vemos en el siguiente video. Gracias.